Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como de costumbre, es mi deber agradecerles a todos aquellos amigos que nos siguen y exhortarlos nuevamente a aquellos que no lo han hecho todavía, que por favor hagan un clip en donde dice suscribirse a este programa y hagan un segundo clip donde está la campanita para estar prevenido de cada vez que suba a las redes o a YouTube una nueva versión de este programa. Mire, en el día de hoy yo quiero referirme a un asunto que está acaparando la atención del pueblo dominicano. Tiene que ver con la propuesta del presidente de la República de hacer o de proponer al Congreso, cuando se instale nuevamente en el día 16 de este mes, iniciándose el segundo y último mandato presidencial del presidente de la República, proponer una nueva reforma constitucional que, según el jefe del Estado, tiene el propósito de ponerle un candado a la Carta Magna de la República para evitar que en el futuro un presidente intente permanecer en el poder más allá de lo que esa Constitución hoy permite, como es el caso suyo, por ejemplo, del presidente, que al reelegirse en las elecciones del domingo 19 quedó automáticamente inhabilitado para aspirar a un tercer mandato en el 2028. Vamos a hablar de ese tema, porque es un tema que va a acaparar y seguirá acaparando la atención del pueblo dominicano por mucho tiempo, dada la trascendencia que toda reforma de la Constitución puede tener en la vida cotidiana del pueblo. Regresamos después de la pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior le hablaba de que el propósito de esta nueva entrega está estrecha y únicamente relacionada con el propósito ya anunciado por el presidente de la República de proponerle al Congreso de la República el próximo día 16, cuando se inicia su segundo mandato y último, una nueva reforma a la Constitución. Es decir, estamos en ruta a una nueva reforma que evidentemente va a producir muchas discusiones en el ámbito nacional, a pesar de que probablemente esa discusión será fuera del ámbito congresual, porque el gobierno, el PRM, que lidera el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, tiene un control absoluto de ese Congreso como resultado de las votaciones del pueblo dominicano el pasado domingo 19, en el que fue reelecto y donde los dominicanos escogimos a todos los senadores y diputados que van a regir por 4 años el Congreso de la República, a partir del día 16 de agosto, es decir, dentro de apenas 2 semanas. Mire, a pesar de que el presidente de la República ha dicho que su propósito es garantizarle al país que nadie en el futuro intente violentar la Carta para permanecerse en el poder, en el Palacio Nacional, más allá del tiempo que la Constitución vigente le permite, como es su caso, que vence el día 16 de agosto, el día 15 de agosto del año 2028. Yo creo que toda reforma de la Constitución y todo intento de reforma crea mucha suspicacia y crea mucha controversia, por una sencilla razón. Toda convocatoria a una reforma de la Constitución tiene que estar precedida de una ley del Congreso de la República que declare necesaria la reforma. Y esa ley tiene que establecer en los propósitos de esa reforma y los puntos específicos de la Constitución que se supone
deben ser reformados en esa convocatoria. El caso es que esa convocatoria supuestamente ad hoc, una vez instalada la Asamblea Nacional, es decir, la reunión conjunta de los senadores y diputados, actuando esta vez como constituyente, cualquiera de esos miembros puede plantear cualquier tema. Y en el pasado se han dado casos de que lo que se aprueba en esa asamblea o en esa constituyente puede ser totalmente diferente al propósito de la convocatoria. Y eso es una realidad. De manera pues que esa posibilidad abre muchas posibilidades de cambios en el propósito anunciado por el presidente de la República. Y como en el Congreso no hay posibilidad de una discusión abierta y franca con la participación efectiva, con posibilidades de neutralizar cualquier iniciativa que la oposición entienda que puede ser perjudicial para el país porque su minoría no le permite cambiar cualquier decisión que el gobierno o la mayoría congresual del gobierno quiera, evidentemente el presidente de la República tiene en sus manos todo el control de lo que pueda pasar en el Congreso con el conocimiento de la reforma que él ha dicho que va a proponer a partir del día 16 al Congreso de la República. Y eso es evidente, y es evidente que esa posibilidad o esa realidad puede producir y está generando de hecho ya mucha inquietud en el ámbito opositor y en muchos sectores que, independientemente de la militancia de los diputados y senadores y de la oposición política, se sienten preocupados por la posibilidad de que una reforma introduzca cambios en su vida o en su trajinar cotidiano, es decir, porque toda reforma evidentemente trae cambios en la vida de un país. Pero el presidente de la República también ha anunciado su propósito de adelantar varias reformas, aparte de la constitucional. Y una de ellas, la reforma fiscal, que se ha tratado de llamar como una reforma integral, es decir, que va a incluir no solamente el tema tributario, sino el gasto público del gobierno dominicano, crea también una incertidumbre adicional por los efectos que pueda tener en la capacidad de compra o en la vida o en la inflación en la economía dominicana, la aprobación de nuevas tasas impositivas que afecten la capacidad de compra del pueblo dominicano. Recordemos que en muchas oportunidades en el pasado, reformas tributarias o reformas fiscales aprobadas por el gobierno o por el Congreso han generado situaciones de calamidad pública, como fue el caso de la última poblada de 1984, que resultó en una confrontación callejera en todo el ámbito de la ciudad de Santo Domingo y en muchas poblaciones del interior, que dejó como un saldo un balance no reconocido oficialmente, pero se ha hablado de hasta 275 muertos, aunque el balance oficial que se anunció en esa oportunidad fue de alrededor de 150. 150, 274 es un número sumamente elevado que crea una situación difícil de superar en una sociedad como la nuestra. De manera pues que al lugar que sea en que se proponga llegar el gobierno dominicano al abrir este camino hacia una nueva reforma constitucional y una tan más necesaria reforma fiscal, según los organismos internacionales y según incluso los ambientes, los círculos empresariales dominicanos, que entienden que si bien puede ser muy difícil la discusión de una reforma integral, la situación económica del país amerita que no se dilate más una reforma fiscal, porque incluso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada hace más de una década, establece tres grandes polos o tres grandes ejes. Una reforma educativa que se alcanzó con la proclamación o la aprobación de la ley que garantiza el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto, o en su defecto el 16% del producto del presupuesto de la República, cualquiera de los dos, el mayor de los dos, para la educación preuniversitaria, ya fue aprobada. Hemos aprobado también parcialmente una reforma del sistema eléctrico, que es una carga terrible para
la economía dominicana, que cuesta al país alrededor de 1.500 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico de la República, lo cual es uno de los factores más importantes y que más gravitan en la deuda pública dominicana y que ha tenido un efecto inflacionario en la vida de los dominicanos. De manera pues que faltaría, aunque la ley, el tema del pacto eléctrico no se ha alcanzado de una forma integral, es evidente que todavía no hemos dado los pasos necesarios para alcanzar una reforma fiscal que realmente reencauce la economía dominicana por un sendero distinto al que hasta hoy hemos alcanzado. Y es evidente que el endeudamiento creciente en el exterior del gobierno dominicano está gravitando muy onerosamente sobre la economía nacional, porque el gobierno está financiando la deuda, financiando los atrasos de la deuda con nueva deuda. Y eso crea un incremento de las obligaciones resultantes de la deuda al Estado dominicano. De manera pues que no se trata de simplemente en lo que tiene que ver con la reforma fiscal, un capricho del gobierno dominicano, porque realmente ya la reforma fiscal se impone como una necesidad para la economía. No podemos decir otro tanto de la reforma constitucional porque mucha gente se pregunta ¿qué necesidad hay de una reforma? Realmente, ¿por qué debemos reformar o encaminarnos por el camino escabroso de una reforma constitucional que evidentemente, a pesar de la facilidad que tiene el gobierno de aprobarla en el Congreso, sus consecuencias van a tener una repercusión incluso en el afecto público hacia el gobierno dominicano, por los efectos que pudiese tener esa reforma en la vida nacional? De manera pues que evidentemente al país, con estos anuncios del presidente de la República, le aguardan discusiones muy serias que pueden realmente calentar el ambiente político nacional en el mismo inicio de la segunda y última administración del presidente Luis Abinader. Y digo última porque de acuerdo con la Constitución vigente, solo se permiten 2 periodos constitucionales consecutivos. Y a pesar de que el presidente de la República ha dicho y ha prometido solemnemente al país que no intentará un tercer mandato, la gente recuerda que el presidente fue muy efusivo y fue muy contundente y enfático en la campaña del 2020 diciendo que si lograba la aprobación del pueblo dominicano para llevarlo, exaltarlo a la presidencia de la República, solemnemente decía e insistía en que no intentaría bajo ninguna circunstancia postularse para la reelección, cosa que realmente no cumplió. Y ahora, a pesar de que él dice que él se retirará tranquilamente a su casa y que no aceptará una nueva postulación de ninguna manera, y esa es la causa de su propuesta de reforma constitucional, mucha gente dice, especialmente en la oposición, dice, si no cumpliste lo que prometiste en el 2020, ¿cómo puedes pretender que crea en lo que prometes en el 2024 con relación al 2028? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúe con nosotros en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero,
creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo le voy a hacer una breve recuento. Le vamos a echar un vistazo a las últimas reformas constitucionales que se han hecho en la República Dominicana, para que ustedes tengan una idea de por qué existe, cada vez que se habla de una reforma constitucional, hay suspicacia en la sociedad dominicana. Y es que desde la primera constitución que tuvimos y que fue aprobada el 6 de noviembre en San Cristóbal de 1844, todas las reformas que han seguido durante los casi 200 años de independencia nacional están directa o indirectamente relacionadas con el tema presidencial y el tema, por supuesto, de la reelección presidencial. Y yo me voy a permitir hacer un breve relato de todas esas reformas. Mire, en 1994 tuvimos una reforma de la Constitución motivada por una denuncia de fraude electoral que obligó a un pacto político que acortó incluso el mandato constitucional resultante de esas elecciones en el 94 a solo 2 mandatos. Se prohibió la reelección presidencial para evitar que el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, volviera a intentar reelegirse. Se acortó su mandato a 2 años. Se convocaron elecciones para 2 años después en lugar de 4, pero a pesar de que los dominicanos votamos en esa oportunidad en una sola boleta, es decir, votamos en una sola boleta por todos los senadores, por todos los diputados y por el presidente y vicepresidente de la República, solo el fraude se le atribuyó a la elección del presidente y vicepresidente de la República y no así a los miembros del Congreso ni a los miembros de los municipios. Y en cambio se le agregaron 2 años al mandato de los diputados y de los senadores, como de los alcaldes y regidores. Entonces se llamaban síndicos los dirigentes municipales, para que hubiera nuevamente, en el 6 años después, coincidieran con la nueva elección presidencial del 2000, en que fue electo por primera vez Hipólito Mejía. En el 2003, y el presidente de entonces, Hipólito Mejía, aprovechando la mayoría y el control que tenía en el Congreso, propuso y logró una reforma constitucional para restablecer el principio de la reelección presidencial. A pesar de que todos los indicios parecían indicar que no tenía posibilidad ninguna de reelegirse, en parte por la crisis bancaria del año antes, en que prácticamente el país entró en una crisis financiera que provocó la quiebra fraudulenta de alrededor de 4 bancos importantes y que arrojó que alrededor de 1 millón de dominicanos que habían superado la pobreza volvieron a ella debido a la situación de calamidad económica que esa quiebra creó en la economía dominicana. Bueno, quedó aprobada la reelección presidencial, a pesar de que perdió. En el 2010, nuevamente, el entonces ya presidente Leonel Fernández propuso, consciente como estaba de que en el 2012 terminaba su carrera presidencial y que tenía que irse a casa porque la constitución vigente establecía que 2 periodos y nunca más, propuso una reforma constitucional prohibiendo la reelección presidencial. Fíjate bien, prohibiendo la reelección presidencial con el propósito de que nadie pudiera reelegirse en el 2016 y así él pudiera volver a postularse como presidente de la República. Es decir, él prohibió que su sucesor pudiera reelegirse, pero al mismo tiempo él se habilitó como candidato futuro para el resto de sus días. Lo cual ha intentado en 4 o 5 oportunidades sin ningún éxito desde entonces. En el 2016, el presidente de entonces, Danilo Medina del PLD, que no podía reelegirse por la reforma del 2010, en el 2015 reformó la Constitución, propuso un acuerdo, alcanzó un acuerdo en su partido que controlaba el Congreso y logró una reforma constitucional, pero fue inhabilitado por un artículo transitorio en esa Constitución que le impedía
reelegirse o pretender postularse por el resto de sus días, a ese cargo o cualquier otro cargo público que fuera resultado de una elección por el voto mayoritario de la población dominicana. De manera pues que, si bien esa Constitución establecía o establece 2 periodos y nunca más, el presidente de la República de hoy ha propuesto una nueva reforma supuestamente para impedir lo que la Constitución vigente ya prohíbe. Es decir, que ningún presidente en ejercicio puede intentar un tercer mandato consecutivo. De manera pues que esa realidad arroja sobre el panorama político dominicano muchas inquietudes e interrogantes, porque aunque el presidente ha dicho que esa reforma tiene el propósito de ponerle un candado a la Constitución, quienes se oponen a esa reforma dicen que ese candado está puesto desde hace mucho tiempo, porque él, en el caso suyo, a reelegirse en las elecciones del domingo 19 de mayo pasado, quedó automáticamente inhabilitado para presentarse en el 2028 para un tercer mandato consecutivo. De manera pues que si ese es el propósito real del presidente, garantizarle eso al país, creo que la reforma constitucional que él propone o que va a proponer resultaría innecesaria debido a que la Constitución vigente ya establece ese candado. Bueno, ha sido todo en esta oportunidad. Esperamos que sigan confiando en este programa, se sigan uniendo a él. Como le decía al principio, haciendo un clip donde dice suscribirse y haciendo un segundo clip en la campanita para estar prevenido cuando haya una nueva programación o una nueva versión de este programa. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima.